Bueno, hoy es 25 de agosto 2022. Continuando pues con el video anterior que se me mochó. Estaba hablando el tema sobre la propuesta ahora del ministro Néstor Osuna con el gobierno actual de Petro. Una perspectiva diferente. Miren, hay que decir las cosas como son. Ni siquiera la Margarita Caballero ni Wilson Ruiz hicieron nada al respecto. Desde que este tema del hacinamiento carcelario se inició por allá con el asunto de la pandemia, ahí no pasó nada. Pero llega este ministro centrado, un ministro con ideas y para darle continuidad a este tema, les decía que la justicia restaurativa está en el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 del 2006, porque el artículo 140, que les estaba leyendo, pues dice que en materia de responsabilidad penal para los adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Entonces, frente a ese delito de hurto de celulares, que por política criminal es una de las conductas donde más se dan, y lo mismo que el hurto a las bicicletas, como fuente de trabajo, como medio de trabajo, como medio de transporte, aparte de los vehículos que les decían en la motocicleta, los velocípedos que se utilizan hoy en día, pues podríamos decir que esa medida de reconciliación judicial es práctica del sentar el cara a cara al victimario y la víctima. Entonces repare el daño. Y eso tiene su fuente, como les estaba explicando, pues nada más que en lo que se conoce como el derecho penal mínimo, o sea, la mínima intervención del Estado frente al reproche penal. Solamente para cuando el daño sea evidente, como lo establece el artículo 11 del Código Penal, haya lesionado o puesto en peligro el bien jurídico tutelado en el Código Penal. Entonces, ayer justamente había terminado de hacer el video que ya está rodando, que lo puse ya allí, a pesar de que se me cortó, pero al mediodía escuché el noticiero de Caracol y escuché la entrevista que le hicieron al doctor José Francisco Cintura, ex fiscal. Él habla de que en realidad se necesita hoy en día es una política criminal científica, un comité interdisciplinario a efectos entonces de mirar esta problemática del hacinamiento carcelario. No en tanto despenalizar, porque pues eso sabemos muy bien que pues es muy complejo, pero algunos delitos de bagatela, como lo explicaba ayer, esos mínimo, nimio, poco daño, pues esas conductas, que, como en este caso del hurto al celular, que es el artículo 239 habla del hurto simple. Y ahí también se explicaba, pues obviamente que esto no cabe para esos delincuentes organizados, concierto para delinquir o como coautoría, además de ello, hurtando las pertenencias en celulares, agrediendo no solo física, sino también cometiendo hurtos calificados, y cuando son una coparticipación criminal, es obvio que allí pues no cabe esa reconciliación judicial. Estamos hablando, y lo expliqué también, les di a ustedes a conocer unos 3 casos que tuve cuando fui defensor público en la 906 acá en Cali, frente a esos delitos contra el patrimonio de los derechos de autor,
y cómo se le empezó a dar un manejo diferente en ese entonces, pagándole los derechos de autor, y entonces, porque la gente que capturaban y llevaban allí era una cantidad increíble. Hoy en día la cosa es diferente, la policía no se centra a capturar a estas personas. Y también, como lo ha dicho el presidente ahora, pues hombre, ¿por qué perseguir al adicto si ahí lo que necesita es un tratamiento para esa adicción? Y entonces les daba los ejemplos, pues, cuando me tocó al inicio del sistema, la ley 906 acá en Cali, fui de los pioneros de los que entré en el sistema y alcancé a resolver esa problemática, que eso era una vaina impresionante al inicio del sistema. Hoy en día es más práctica la cosa. Hoy en día pues ya saben los fiscales para darle una solución práctica, porque si no entonces sigue pasando lo que pasa con esas cárceles atiburradas, y lo decía, es que eso no es de ahora, ministro Osuna, eso viene ya hace años. Y lo digo yo porque de propia mano, cuando estuve en consultorio jurídico en la Universidad Santiago de Cali, me tocaba ir a la cárcel de Villanueva, antes hoy Villahermosa, con la ley de descongestión carcelaria, que era la ley segunda de 1984. Entonces haga la cuenta, al día de hoy, 2022, el mismo problema con ese hacinamiento carcelario. Y mire, se trasladó el problema a la policía, por ahí lo dije en el anterior, uno de los videos, porque estuve en la policía como juez penal militar, acá juez de instrucción, y me correspondió entonces esa problemática del hacinamiento carcelario trasladado del INPE a la policía. Y acá, para ese entonces, el alcalde, que era el doctor Cobo, dio solución provisional acondicionando las bodegas del ferrocarril para albergar allí a una población carcelaria alta bajo la supervisión interna del INPE y externa de la policía. Pero hoy en día las estaciones de policía llenas, con capacidades apenas para pocas personas, las doblan, y además de eso están no solo procesados sino también condenados allí. Entonces eso es increíble de cómo se da esa situación allí, y por esa razón entonces se han dado esas fugas, sea el problema que pasó en Tuluá, en la cárcel, o en Buga, no recuerdo bien, donde hubo pues medio centenar de presos que con una conflagración que se inició allí, murieron. Y entonces acá también pasa la misma situación. Yo pienso que está bien sentarse a hacer un laboratorio como lo se propone entonces por el ministro Osuna, que está proyectado, y él mismo lo ha dicho, es que hay tipos penales que en realidad pues no merecen ese reproche del Estado, y menos con una privación de su libertad intramural. Desafortunadamente aquí a nadie le niegan una detención. Usted va, y mire, me pasó eso esta semana, les dije el caso antier, un problema aquí con un ciudadano que en un estado pues de ira de pronto le dio un golpe a su sobrino, pero él no convive en ese núcleo familiar, no convive en esa familia, él está de paso. Y sin embargo, entonces cuando se recibe la denuncia, se la reciben es por violencia intrafamiliar, que tiene unas consecuencias muy diferentes. Es artículo 229 frente a las lesiones personales dolosas. Y entonces capturan a la persona el día anterior, 10 de la noche, duermen en unas instalaciones de un calabozo, por fortuna aislado de los otros, porque este es un ciudadano de bien, una persona que cometió un error, pero tenemos esa problemática también. Uno va, yo me siento como abogado defensor, en esta ocasión me tocó ir allí, y créanme que lo evito de asumir una defensa, porque uno ve allí de todo, sacando el cuerpo ahora con el tema de la policía para el desarrollo pues de humano,
claro, hay una nueva generación de la policía que también va en transición con este gobierno de Petro al cargo del director, el general Sanabria y los demás. Pues pienso yo que allí hay una política criminal también al interior de la policía para transformarla, que sea respetando los derechos humanos, en buena hora, en buena hora. Entonces hay que cambiar esa visión desde el general hasta el patrullero, el que está en la calle, el que día a día está resolviendo esos problemas. Pero entonces uno como defensor va a una estación de policía, algunos lo tratan bien, listo, vaya, entreviste a la persona, otros cantidad de problemas. No solamente, si eso es así uno como abogado defensor, ¿cómo será entonces a la familia que le tiene que llevar el desayuno, el almuerzo, la comida? Porque si es procesado, es la familia la que tiene que llevarle la alimentación, pero si es condenado, tengo entendido que es el INPE el que le lleva a esa persona. Y cómo se le violan las garantías, porque una persona condenada debería estar en un establecimiento carcelario con todas las garantías, el derecho al acceso a la defensa, a sus servicios médicos, incluso pues, si se empieza a descontar tiempo por la situación de trabajo, de estudio, las visitas conyugales, las visitas de su familia. Pero en las estaciones de policía no están para eso. Y yo lo dije, cuando era funcionario me llegaban por fuga de preso contra la policía y lo primero que yo argumentaba a favor del policial era decir, después de que se hacía una indagación preliminar, que esa función constitucional le corresponde es al IMPEC, el de la custodia del personal que está condenado. En estos establecimientos deberían de ser de carácter transitorio, las 36 horas en las que se va a judicializar a una persona, pero ya cuando se deja detenido y queda allí en la estación de policía, y más cuando ya está condenado y sigue ahí todavía en la estación de policía, pues esa vaina no va a resolver ese problema porque se violan garantías. Entonces ayer también escuchaba al doctor José Francisco Cintura en el tema de la inconstitucionalidad que ha dicho la Corte en relación pues con la situación carcelaria. Entonces creo que en buena hora estamos para que se reflexione. Bueno, finalmente el ciudadano, pues ya pasó la noche allá, ya van en 24 horas más o menos la detención. Ese ciudadano llévelo esposado, llevarlo hasta las instalaciones de la Fiscalía Sesional en el centro, paseándolo por todos lados ese señor, hasta que llega al despacho de la fiscal. No, la fiscal está en audiencia, hasta que se desocupe, en fin, finalmente la funcionaria le dio la libertad a esta persona, porque este es un delito de lesiones personales dolosas. La víctima, creo, no le da más de 5 días sin secuelas, es querellable. Y miren ustedes entonces, ¿qué tal si por equivocación, desconociendo el tema de la jurisprudencia en relación pues con lo de violencia intrafamiliar, obviamente que aquí sabemos muy bien del 229, en su parágrafo establece pues unos parámetros para que se dobla esa pena para la violencia intrafamiliar, pero como no está conviviendo, solamente hay unas excepciones para cuando no están conviviendo, que sí puede darse la violencia intrafamiliar, del artículo pues, 229 del Código Penal. Y entonces ahí sí cabe la posibilidad y se habla de incluso pues, vulneración las personas de derechos a personas como a la mujer, por ejemplo, a los ancianos. El artículo 229 dice el parágrafo, a la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto, literal A, los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubiesen separado o divorciado, pero porque eso tiene otra finalidad. Entonces les dije ayer
precisamente la sentencia que les queda aquí radicada, la 38103 del 14 de abril del 13 de Salazar Otero, que no se concedió esta figura del delito de bagatela por la condición de vulnerabilidad. Los hechos fácticos era un familiar que había agredido a una dama, a una familiar, y le había producido unas lesiones de 5 días, pero pues que a pesar de esa situación que se considera como de daños insignificantes que no justifican la reacción penal, pero hay otros intereses como es el de la vulnerabilidad de la mujer, la protección a la mujer. Y lo mismo pasa acá también entonces, que por eso la pena por la violencia intrafamiliar, cuando se da, por ejemplo, se aumenta en las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, un adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, etc. Ahí, pues obviamente, o que esté en estado de indefensión. Esos parámetros, pues permiten que se deconstituya o se tipifique esa violencia intrafamiliar. Bueno, finalmente el señor quedó en libertad. Quedamos a espera de una conciliación con la víctima para poder que se archive esa causa allí. Pero fíjense ustedes todo el engranaje que se puso en movimiento. ¿Qué tal si la fiscal por equivocación pide entonces legalización de captura, imputación de cargos por violencia intrafamiliar? Ese señor se va de detención intramural, y eso causa unos perjuicios enormes. Una persona detenida y esperar a que después entonces diga no, es que como no hace parte no convive allí, sí es núcleo familiar porque es el sobrino, pero no está ahí conviviendo y eso es uno de los parámetros para tener en cuenta. El señor está de tránsito, vive en otra parte, con su esposa, con sus hijos y tuvo un incidente que cualquiera lo puede tener en la familia. Sí, se le fue la mano, una cuestión de agresión, pero entonces puede manejarse diferente como unas lesiones personales dolosas, obviamente eso es teniendo entonces presente todos estos parámetros. Por eso me parece interesante la posición del ministro y ojalá por ahí se encamine una comisión accidental de senadores en el Congreso y mirar entonces unas soluciones alternativas, no de despenalizar, pero sí, como les dije en un tema, creo que me equivoqué, no es Gaitán, la Liga Gaitán, sino de uno de los hijos de Galán, que como propuso en el Senado, para favorecer a madres cabeza de familia que están detenidas preventivamente porque se pusieron a vender droga, porque tienen una chaza o como llaman un puesto, tienen hijos, tienen menores de edad, tienen adolescentes, son monoparentales, una relación donde no solamente ellas son las que responden por esos hijos y terminan en la cárcel esa madre y los hijos en bienestar familiar, vulnerados sus derechos de esos con menores. Entonces hay una ponderación aquí viene el tema de la ponderación. Si bien es cierto, la pena cumple una finalidad de resocialización, de rehabilitación, de restaurativa, etcétera, podríamos decir que en esta situación con la madre, cabeza de familia, pues que no vaya a esa cárcel, pero sí que se cumpla con la pena alternativa, es decir, por ejemplo, acciones comunitarias, un ejemplo. Eso es plausible. Y miren que fue Duque el presidente saliente que objetó esa ley. Ese gobierno anterior realmente, y decimos nosotros, ¿dónde se dieron soluciones plausibles? Ninguno. Y acabé de mencionar a las 2 personas que fueron ministros de justicia, pero llega este señor y entonces ahora se genera toda clase de discusión académica allí, pero me parece que es la forma más acertada para encauzar una problemática social que tenemos en estos momentos con la población de hacinamiento carcelario. Entonces, la respuesta del Estado no siempre debe ser la cárcel. También hay otra forma de solucionarse en los conflictos y pienso yo que eso hace parte de lo que se conoce como el derecho penal mínimo, de la menor intervención del Estado.
Entonces, hay que ser coherentes, hay que tener la lógica y tratar entonces, pues sí, de resolver estos problemas. Les decía también del el acceso a la justicia también, porque esa es otra problemática enorme que se tiene frente a como ya están proponiendo ahora, o Petro lo dijo, entonces crear más jueces, nombrar más jueces, para que la gente tenga la forma de llegar a esa justicia y que se le resuelvan sus problemas. Porque se siente el sinsabor que existe es muchas veces que no se hace nada, que la justicia no cumple, que usted denuncia y a veces ni le reciben esa denuncia y entonces se quedan a mitad del camino de eso, entonces la gente acude a lo que conocemos como la justicia por propia mano. Entonces, recojo yo todo esto que escuché ayer por las personas que pues tienen amplio conocimiento de estos temas y pienso que pues aquí hay forma, nuestro país tenemos nuestros propios problemas y podemos resolverlos de esa manera que ya ustedes han escuchado, porque también ya el presidente dijo algo en relación con la extradición para los narcotraficantes y entonces eso también genera otra clase de discusión y pues creo que ha sido pues bien recibido. Entonces, hasta aquí era lo que les complementarle, lo que ayer inicié en este segundo capítulo y último capítulo ya, pues espero que les sirva. Ahí les dejo entonces esas obras del doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, el estudio de domática en el nuevo Código Penal y la antijuricidad material, que les sirva para entender entonces todos estos temas que están ahora en la opinión pública. Quedamos pendientes, mis queridos amigos, mañana 26 es la continuación del caso de Johnner Leal. Ya en días pasados pues estábamos en el tema de eso que escuchamos y vimos, que la defensa y que está así toda la vaina está pendiente, que había pedido aplazamiento y entonces hice unos videos en relación con ese tema de la defensa de confianza, las garantías. Mire, ahí hay un video que les dejé sobre las garantías mínimas, garantías judiciales mínimas, pacto internacional. Vean ese video, hombre, ese video hay como unas 5 sentencias allí en las que le estoy diciendo que la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal está dando unos instructivos para que la defensa, cómo debe intervenir la defensa, qué es lo que debe hacer. Estamos todos a la expectativa de lo que pase mañana. Mañana, mira, vamos a ver, entonces, todos pendientes de lo que haga la abogada defensora, porque había pedido aplazamiento. Vamos a ver entonces qué observaciones tiene al descubrimiento de las pruebas, qué elementos materiales de prueba, evidencia física va a presentar o va a descubrir, ¿ya? Y entonces ahí estaremos pendientes del desarrollo de esa audiencia y ya pues complementaremos esa idea que he venido pues manifestando en unas sesiones anteriores al respecto de la defensa técnica, ¿no? Eso es muy importante en ese sistema penal acusatorio, las garantías judiciales mínimas, los pactos internacionales que ya les mencioné ahí, la ley, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo mismo que establece pues, el Código Penal como principio, la Ley 906, perdón, de procedimiento penal, sobre los principios rectores, sobre todo el del derecho a la defensa, que es el artículo 8, la defensa, desarrollo de la actuación, y todo lo que se dice allí como principio rector, y que eso está complementado con los 2 tratados internacionales ratificados de derechos humanos ratificados por Colombia, como son la Ley 16 del 72 y la Ley 74 del 68, como garantías judiciales mínimas de la defensa. Bueno, mis queridos amigos, buen fin de semana. Espero que les guste estos 2 últimos videos. Dale like si te gustan. Chao, chao.